Mis hijos se pusieron del lado del amante de su madre y me cortaron el contacto durante años. Así que, cuando volvieron por mi dinero, les di una lección que nunca olvidarán. Hace 8 años, yo, un hombre de 56 años, descubrí que mi esposa, Marie, una mujer de 52 años, me estaba engañando con uno de sus amigos de la universidad. El affair había durado casi un año cuando finalmente los descubrí. Después de enterarme, me mudé de la casa y presenté inmediatamente la demanda de divorcio. Ya habíamos estado pasando por un momento difícil en nuestro matrimonio porque ella pensaba que no traía suficiente dinero a casa como entrenador de béisbol en una escuela secundaria. Aunque estaba haciendo lo mejor que podía, ella se quejaba constantemente de todo. Discutíamos con frecuencia. En mi mente, presentar el divorcio no fue una decisión muy difícil. En ese momento, nuestros 2 hijos ya se habían mudado, así que no tenía nada por lo que quedarme. Desafortunadamente, ese divorcio me costó mi relación con mis hijos también, porque por alguna razón decidieron ponerse del lado de su madre. Al principio, intentaron convencerme de que fuera indulgente con ella, solo porque había sido ama de casa durante mucho tiempo. Así que me dijeron que debía haberse aburrido con la monotonía de su vida. Además, después de que se mudaran, habíamos empezado a discutir por cualquier cosa pequeña. Naturalmente, ella no estaba feliz. Yo también estaba pasando por un periodo difícil financieramente, pero no podía entender por qué mis hijos intentaban tanto que perdonara a Marie, especialmente considerando que yo estaba pasando por los mismos problemas que ella. Sin embargo, yo no había salido a engañarla. De hecho, después de cada pelea, intentaba compensarla y hacerla sentir especial de alguna manera. Obviamente, nada de eso le importó, y me molestó mucho que mis hijos intentaran que le diera una segunda oportunidad. Así que, terminé discutiendo con ellos también. Por un tiempo, me cortaron de sus vidas. Después de que se finalizó el divorcio, empecé a sentirme muy solo, especialmente porque solo 2 meses después del divorcio, Marie se volvió a casar con el tipo con el que había tenido el affair. En ese momento no hablaba con mis hijos, pero intenté contactarlos y ellos me perdonaron, pero eso fue solo algo que dijeron por decir. No creo que realmente me perdonaran en ese momento porque, durante los siguientes años, ni siquiera me invitaron a ninguno de sus hitos importantes. De hecho, apenas tuve algo que ver con mis hijos hasta principios de este año. La única razón por la que intentan llevarse bien conmigo ahora es porque empecé mi propio negocio con un par de amigos hace unos años y de repente empezó a despegar recientemente. Así que, me va bastante bien, y supongo que eso es por lo que están aquí. Para contexto, había trabajado mucho tiempo como entrenador deportivo en una escuela secundaria, pero desafortunadamente estaba mal pagado y sobrecargado de trabajo. Tenía un amigo que trabajaba en otra escuela y los dos estábamos teniendo problemas con el dinero. Mientras intentábamos idear planes de retiro, decidimos hablar con un par de personas más e intentar empezar nuestra propia instalación. De esa manera, todavía podríamos entrenar a niños porque eso es en lo que éramos buenos y teníamos mucha experiencia, pero lo convertiríamos en un negocio, y eso sería nuestro plan de retiro. Así que, incorporamos a otro amigo que estaba interesado y tenía habilidades empresariales. Lo empezamos. Honestamente, no esperábamos nada grande en ese momento, pero estamos orgullosos de decir que ahora nos va muy bien y estoy orgulloso de lo lejos que hemos llegado. Nuestra instalación es bastante popular y estamos pensando en expandirnos pronto. Supongo que mis hijos debieron oír hablar de ello porque me contactaron a principios de este año y empezaron a intentar caer en gracia. Al principio, estaba muy feliz de que intentaran involucrarme más en sus vidas porque pensé que finalmente habían entrado en razón o algo así. No sospechaba que pudieran tener motivos ocultos, pero hace un par de días, los dos vinieron a visitarme. Mi mayor, Gavin, y su hermana Hannah están casados ahora. Gavin se casó hace 6 años, y Hannah, hace 4 años. No fui invitado a ninguna boda porque me dijeron que su madre estaría allí con su esposo, y sería demasiado incómodo para todos. Me molestó mucho, pero me dijeron que no se podía evitar. La boda estaría demasiado llena, y prometieron compensármelo en algún momento, lo que nunca hicieron. Pero como un tonto, seguí esperando que algún día se dieran cuenta de que yo era tanto su padre como su madre lo era. Pensé que finalmente estaba pasando. Pero cuando me visitaron recientemente y empezaron a contarme que habían oído que mi negocio iba muy bien y querían que empezara a pasar más tiempo con mis nietos y también les ayudara con algo de dinero, finalmente me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. Fue muy difícil no enojarme con ellos en ese momento, pero les dije que definitivamente lo consideraría y parecieron lo suficientemente felices, así que se fueron. Pero después de que se fueran, los bloqueé en todas partes porque estaba bastante seguro de que intentaban usarme por mi dinero. Gavin tiene 2 hijos. Uno de ellos tiene 5 años y el más pequeño solo 1 año. Por lo que sé, Hannah dio a luz a su hija hace 6 meses. ¿Adivinen qué? Aún no he conocido a ninguno de mis nietos. Han pasado 5 años desde que nació mi primer nieto y ni siquiera lo he conocido. Por supuesto, duele. He intentado que Gavin trajera a sus hijos o que me invitaran para conocerlos. Cuando nació la hija de Hannah, intenté conocerla también, pero siempre lo rechazaban. Siempre era la misma excusa de que Marie y su esposo estarían allí y no querían que las cosas se pusieran incómodas. Siempre tenía que entender y dejarlo pasar. Dolía. Ahora finalmente quieren darme la oportunidad de ser abuelo. Supongo que es todo porque las cosas no les van bien financieramente.
No tenía idea de nada de esto antes, por eso no los había cortado completamente de mi vida. Solo lo digo por si acaso. No estoy realmente en contacto con la mayoría de la familia extendida y no soy de chismes familiares. Pero después de que mis hijos me visitaran después de tantos años y empezaran a intentar ser amables conmigo, pude adivinar que algo era muy extraño en la situación. Así que, después de que se fueran, los bloqueé. Y solo para satisfacer mi curiosidad, decidí preguntar por ahí sobre lo que estaban haciendo mis hijos. Así fue como descubrí que habían estado pasando por un periodo difícil financieramente durante los últimos años. Además, las cosas no eran exactamente sol y arcoíris con su padrastro ya. Me sorprendió mucho, porque de las fotos que habían publicado después de que su madre se volviera a casar, parecía que la familia estaba muy unida al tipo. Pero aparentemente las cosas se están agriando porque él planea vender su compañía. Ellos se dedican a los muebles, y después de que Marie se casara con él, mis hijos empezaron a trabajar en su compañía. No quiero decirlo porque no estoy seguro, pero supongo que por eso estaban tan ansiosos por ponerse del lado de su madre en el divorcio, porque creían que si me convencían de ser indulgente en lugar de alargar el divorcio, les garantizaría un puesto en la compañía de su padrastro. Básicamente, habían sido comprados por el amante de Marie, y nunca me enteré porque nunca lo había sospechado. De todos modos, el problema ahora es que la compañía no ha ido bien en los últimos años, y el esposo de Marie quiere venderla, pero mis hijos quieren que la retenga. Él es el dueño, así que se beneficia más del acuerdo. Tiene suerte de haber encontrado siquiera un comprador ahora. Pero mis hijos no aprueban el acuerdo porque aunque recibirán una porción de las ganancias como accionistas y empleados de alta gerencia, obviamente van a perder sus trabajos y quieren un plan a largo plazo para ellos mismos. Es todo un lío, y mucha gente de la familia lo sabe porque Marie es un poco bocona, y ha estado desahogándose con literalmente cualquiera que la escuche. Así que, no es un gran secreto que su familia está peleando ahora, y supongo que por eso Gavin y Hannah decidieron venir a mí por ayuda. No es un secreto que nos va bien. Estamos publicando anuncios y el boca a boca también nos está yendo bastante bien. Así que, después de juntar todo esto hablando con un montón de mis parientes, decidí mantener a mis hijos bloqueados y no tenía interés en sus vidas. Durante los últimos 8 años, ellos no habían tenido interés en la mía. E incluso ahora, solo están aquí porque están en problemas. Se siente insultante, y me siento como un idiota por haber contado con que algún día entrarían en razón y me pedirían disculpas. Pero un par de días después de que los bloqueé, aparecieron en mi puerta de nuevo, y empezaron a exigir que los dejara entrar. Aunque les dije que no estaba interesado en hablar con ellos, les dije que había oído de la familia lo que estaba pasando con ellos y su padrastro. Sabía que solo estaban aquí porque querían ayuda financiera de mí, y que la razón por la que me habían dejado en primer lugar era porque su padrastro podía ofrecerles trabajos seguros y posiciones de alta gerencia que yo no podía. Los llamé vendidos. En retaliación, empezaron a acusarme de ser insensible y resentido porque aparentemente no tenían tales intenciones. Me dijeron que realmente solo querían arreglar las cosas conmigo porque se habían dado cuenta de que al final del día yo seguía siendo su padre y no podían priorizar constantemente a Marie sobre mí. También me dijeron que la única razón por la que me habían pedido ayuda financiera era por sus hijos, no solo porque me iba bien financieramente ahora. Dijeron que era repugnante que hubiera llegado a esa conclusión después de escuchar a un montón de chismosos sin valor de la familia. Esto pasó hace 2 días, y he estado muy molesto por todo esto. Es tan malo que he tenido que tomarme tiempo libre del trabajo porque realmente no puedo dejar de pensar en lo que estoy haciendo ahora. Sé que lógicamente y racionalmente, el resto de la familia probablemente no me está mintiendo. No ganarían nada con ello. Además, el resto de mi familia siempre ha sido amable conmigo, especialmente después de mi divorcio. Siempre han velado por mí y lo aprecio mucho. Así que, no creo que estén mintiendo sobre nada ni chismeando. Solo me están contando lo que les pregunté porque fui yo quien indagó en la situación. Dicho eso, tampoco entiendo si debería darles una oportunidad a mis hijos para arreglar las cosas conmigo o no, y solo ayudarlos financieramente un poco. Después de todo, me va lo suficientemente bien como para apoyarlos. Estoy bastante seguro de que no están pidiendo algo a largo plazo. Probablemente encontrarán un trabajo después de que se venda la compañía, y probablemente solo me están pidiendo que sea su red de seguridad por sus hijos. No he hablado exactamente con ellos sobre qué tipo de dinero realmente quieren, si va a ser una inversión o un préstamo, o solo buena voluntad. Pero de cualquier manera, sé que el apoyo financiero es parte de esto. Siento que solo por algo como eso, realmente no quiero dejar pasar una oportunidad para reconectar con mis hijos y construir una relación con mis nietos. La forma en que hablaron de la situación el otro día que visitaron me han desconcertado, y realmente no sé qué pensar más. He estado constantemente estresado y sigo pensando que quizás estoy cometiendo el error más grande de mi vida al cerrarles la puerta a mis hijos y quizás estoy siendo insensible y resentido. Como dijeron, si dejo que mi ego me domine, no estoy seguro de si alguna vez tendré otra oportunidad para hacer que funcione con mi familia. Lo único que me detiene ahora es porque temo que me estén usando, y realmente no quiero eso. Simplemente no sé qué pensar más. Me siento perdido y ni siquiera creo que tenga a alguien con quien hablar libremente sobre esto. Así que, estoy aquí. Por favor, solo intenten entender que soy solo un hombre viejo tratando de descifrar la vida después de haber estado prácticamente solo desde mi divorcio.
Por mucho que odie admitirlo, extraño mucho a mis hijos y los quiero en mi vida, pero no estoy seguro de si esta es la forma correcta de hacerlo. Supongo que realmente necesitaba una verificación de la realidad sobre la situación, porque por desesperación, en realidad había empezado a considerar hablar con mis hijos. Pero sé que me están usando y no debería ser tan tapete para ellos. Eso es lo que he sido todos estos años. Me hablaban como si me estuvieran haciendo un favor. Incluso entonces, siempre me rechazaban porque preferían a Marie y su esposo. Ahora que finalmente sé por qué exactamente lo preferían, no creo que haya vuelta atrás. Incluso he hablado con mis amigos sobre esto mientras estábamos en el trabajo. Aunque conocían la historia y todo, cuando les conté sobre la situación actual, sobre todo lo que había descubierto recientemente, se horrorizaron. Dijeron que al principio, ya que creían que mis hijos habían sido manipulados por Marie, y por eso no querían mantener el contacto conmigo, todavía pensaban que podía haber algo de espacio para la reconciliación. Pero ahora que saben que técnicamente habían sido comprados por su padrastro, no había vuelta atrás. Me dijeron que mantuviera a mis hijos bloqueados por el bien de mi propio respeto y cordura porque si no lo hacía, terminarían quemando un agujero en mi bolsillo con seguridad. Aún no sé qué tipo de dinero querían. Podría haber sido una cantidad pequeña, pero incluso entonces, no se lo debo. Incluso si estaban siendo sinceros el otro día de que pedían el dinero por sus hijos y no por ellos mismos, aún no se lo debo. Nunca han traído a mis nietos para verme. Y tampoco me han permitido ir a verlos. ¿Por qué tendría una conexión con alguien? Sé que suena un poco insensible, pero es verdad. No puedo empezar a sentirme mal por cada niño que ni siquiera he conocido y dar dinero en forma de caridad. Así que si eso me hace insensible y resentido en su lenguaje, que así sea. No me importa y no necesito justificarme ante ellos. Solo voy a mantenerme lejos de ellos y vivir mi vida. Va a doler, pero no creo que pueda doler más de lo que ha dolido durante los últimos 8 años. Si aguanté eso sin quejarme, creo que puedo lidiar con las consecuencias de cortarlos ahora. Además, al menos esta vez, será mi elección y estaré en control de la situación en lugar de que ellos me traten mal. Estaba ocupado con una sesión de entrenamiento con un par de estudiantes, y usualmente no tomo reuniones durante ese tiempo. Quienquiera que quiera reunirse conmigo tiene que esperar, pero aparentemente se negaron a esperar. No sé por qué esperaban tratamiento especial dado que nadie siquiera sabía que eran mis hijos. Incluso si lo supieran, eso no les daba derecho a tratamiento preferencial. De todos modos, nuestra recepcionista me informó de la situación y me dijo que no estaban dispuestos a esperar. Estaba bastante molesto, así que decidí pedir a seguridad que los escoltara a mi oficina y los hiciera esperar allí para que no causaran una escena en el lobby. Luego me tomé mi tiempo para terminar la sesión de entrenamiento. Después de hacerlos esperar casi media hora, finalmente fui a mi oficina para que pudieran reunirse conmigo. Fue mezquino, pero necesitaban aprender una lección de que no podían simplemente aparecer en mi lugar de trabajo y esperar que los entretuviera sin importar la hora del día. De todos modos, cuando finalmente fui a mi oficina, era muy obvio que Gavin y Sarah estaban muy molestos. Mis nietos también parecían aburridos y inquietos. Tan pronto como entré en mi oficina, empezaron a sermonearme sobre la importancia del tiempo y me dijeron que era muy grosero no hablar con ellos y hacerlos esperar tanto a propósito, solo por rencor, especialmente cuando sabían que mis nietos también estaban allí con ellos. Su sentido de derecho era realmente molesto, así que les dije que los traté igual que trataría a cualquiera que viniera a reunirse conmigo durante una sesión de entrenamiento. Si otras personas podían esperar a que terminara mi trabajo y luego reunirse conmigo, ellos podían hacer lo mismo. El hecho de que esperaran tratamiento especial de mí solo porque eran mis hijos era realmente estúpido. Especialmente considerando que no había sido tratado bien por ellos en el pasado, y mucho menos recibido tratamiento especial aunque era su padre. Su decisión de traer a sus hijos fue su propia culpa. Esta era una instalación de entrenamiento. Tenía un trabajo aquí que era importante para mí, así que, si no podían manejar el hecho de que los estaba tratando normalmente, eran libres de irse. La única razón por la que habían esperado era porque querían. No los había forzado. Fui muy cortante con ellos y pude ver que estaban molestos, pero supongo que necesitaban el favor de mí. Así que, no empeoraron las cosas para sí mismos. En cambio, cambiaron el tema bastante rápido, y me dijeron que habían traído a sus hijos para que los conociera por primera vez, para que pudiera construir una relación con ellos y empezar a sentirme como un abuelo por primera vez en mi vida. Fue muy difícil para mí, pero tuve que rechazar eso. Les dije que me dirigía a casa ya que esa había sido mi última sesión de entrenamiento del día. Ahora que había terminado, solo quería ir a casa y relajarme. Además, sabía exactamente lo que intentaban hacer. Estaban usando a los nietos para caer en gracia, y esto no iba a funcionar. Les dije que era bastante cobarde de su parte intentar usar a sus hijos para tener acceso a mí. Es simplemente poco ético. Empezaron a defenderse, diciéndome que eso no era lo que intentaban hacer. Solo habían traído a sus hijos porque querían que los conociera. Terminamos discutiendo por ello porque era blatantemente obvio que esto no venía de un lugar genuino. Solo querían mi dinero, y por eso, estaban desesperadamente intentando asegurarse de que les diera otra oportunidad. Podía ver a través de ellos sin importar cuánto insistieran. Les dije que era demasiado poco, demasiado tarde, y sí amé a mis nietos a primera vista. Todos son adorables, y realmente deseo que nos hubiéramos conocido en circunstancias diferentes. Pero de nuevo, eso es algo de lo que sus padres son culpables. De todos modos, después de la discusión, empezaron a insistir en que al menos los escuchara y les dejara
contarme sobre su plan para el que necesitan mi dinero, pero les dije que no estaba interesado. Incluso cuando habían estado discutiendo, habían empezado a sonar bastante frustrados. Después de que les dije que no estaba interesado, Gavin perdió los estribos y empezó a gritarme. Entonces los niños empezaron a llorar porque estaba siendo bastante vicious. Así que empecé a intentar consolar a los niños mientras ellos estaban ocupados intentando discutir conmigo. Fue tan infuriating que en un momento les dije que si no querían que llamara a seguridad y los echara del edificio, entonces deberían irse por sí mismos en lugar de hacerme hacerlo porque estaba harto de ellos. Hablaba en serio. Supongo que se dieron cuenta. Así que finalmente se fueron después de decirme que era completamente sin corazón y que mi ego me derribaría, pero eso no me importaba. Solo quería ir a casa y descansar un poco. Así que, eso es lo que hice. Han pasado 24 horas desde entonces y aún no los he desbloqueado, y no planeo hacerlo tampoco, especialmente después de lo que pasó ayer. No creo que necesite hacerlo. Estoy hecho. Hola. Han pasado 3 días desde que vi a mis hijos por última vez. Obviamente no los he desbloqueado, pero no han dejado de intentar contactarme. Hoy temprano, me enviaron un email desde una nueva dirección disculpándose por todo lo que pasó recientemente. Me dijeron que esta no. Era la forma en que habían esperado que se desarrollaran las cosas. Pero podían entender por qué estaba molesto con ellos. Al principio, habían estado muy molestos porque estaba actuando así, aunque intentaban arreglar las cosas conmigo. Pero ahora, después de pensarlo mucho, se habían dado cuenta de que se lo merecían un poco. También confirmaron todo lo que ya sabía, que todo lo que había oído sobre ellos era verdad, y no era solo chisme sin base. Solo habían estado un poco sorprendidos cuando los acusé de elegir a su padrastro sobre mí solo por la seguridad financiera que podía proporcionar. No lo habían visto venir y también se habían ofendido un poco. Pero al final del día, era verdad. Así que no podían hacer nada para cambiar eso. Pero ahora se habían dado cuenta de que mientras velaban por sí mismos, se habían vuelto muy egoístas, y yo merecía algo mejor. En este punto, tenía todo el derecho a cerrarlos fuera, pero lo único que me pedirían es que no lo hiciera con los niños. También me contaron el plan que tenían. En realidad, planeaban pedirme que invirtiera en el negocio que estaban empezando juntos. Obviamente, no pueden detener a su padrastro de vender su compañía. Es completamente su decisión como dueño principal, pero ellos iban solos ahora y no querían poner en riesgo sus propias finanzas. Así que estaban pensando en conseguir un par de inversores. Su primer pensamiento, obviamente, había sido yo, ya que no se llevaban bien con su padrastro ahora. Después de mucho pensar, se dieron cuenta de que habían sido egoístas esta vez también, intentando involucrarme como inversor, pero nunca realmente arrepentidos por todo lo que habían hecho en el pasado. Así que, escribían este email solo para disculparse conmigo y decirme que si quería conocer a mis nietos, podía llamarlos en cualquier momento que quisiera, y aparecerían, y ni siquiera querían que invirtiera en su negocio ya. Sería completamente mi decisión. Después de leer ese email, estaba un poco confundido sobre qué hacer ya que parecía bastante genuino. Pero de nuevo, me han tomado por tonto antes y no quiero que vuelva a pasar. Sin embargo, sí quiero construir una relación con mis nietos. Así que, supongo que tendré que pensarlo. Lo que decida, lo publicaré aquí después de un tiempo. Por ahora, solo quiero un descanso de todo. Así que, durante los próximos días o quizás semanas, no publicaré tan frecuentemente. Hola, lo pensé mucho. Y ahora que han pasado casi 2 meses desde que me contactaron por última vez, decidí que iba a intentar construir una relación con mis nietos al menos. Sé que con mis hijos tomará mucho tiempo reconectar. Pero eso no es el caso con mis nietos. Ya tengo 58 años. No estoy volviéndome más joven, y no quiero desperdiciar tiempo u oportunidades que tenga para pasar con mi familia, no importa cuán poco sea. Además, mis nietos ya han crecido mucho sin conocer a su abuelo. Por abuelo, me refiero a su abuelo biológico y real. Así que, hace un par de días, finalmente les respondí a ese email y les dije que estaría más que feliz de recibirlos con sus esposos y nietos para la cena en mi casa este fin de semana. Pero en el mismo email, también dejé muy claro que no invertiría en su negocio. Si esperaban que los ayudara financieramente en algún momento, podían olvidarlo. Si eso significaba que no estarían dispuestos a visitarme, estaba bien con eso también. Solo quería dejarles abundantemente claro que tenía mis límites y que no les permitiría cruzarlos. El tono de mi email en la parte posterior había sido bastante severo. Así que, no esperaba exactamente que respondieran el mismo día, pero afortunadamente lo hicieron. Me dijeron que no esperaban ni querían que invirtiera en su negocio. No lo merecían, pero sí querían que pudiera construir una relación con mis nietos, así que estaban felices de aceptar mi invitación a cena. Así fue como terminaron viniendo a cenar ayer, y en realidad, pasamos un tiempo bastante agradable. Sus esposos son personas realmente agradables, y todos se disculparon conmigo por todo lo que había pasado en el pasado, y me dijeron que esperaban empezar de nuevo y yo también. Realmente quisiera tener una familia porque honestamente se pone un poco solitario, y pronto me retiraré también. Así que, bueno, supongo que este es un buen momento y oportunidad como cualquier otro para arreglar las cosas. Estoy realmente feliz de que mis hijos finalmente decidieran contactarme y hacer lo correcto. Esperemos que las cosas mejoren para nosotros en el futuro.